Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es la contracción del músculo cardíaco. Bueno, este es un tema en realidad, estos son temas realmente de fisiología. Ya cuando veamos también la parte de lo que es patologías, también vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que es la fisiología, pero ya asociado a lo que son las patologías específicas de cada alteración, ¿ya? Entonces, en la contracción del músculo cardíaco, aquí tiene que haber una interacción y una relación en lo que va a ser lo que es el potencial de acción, que va a ser el encargado de, bueno, valga la redundancia, de despolarizar la célula miocárdica, de producir y mandar el gatillo del impulso eléctrico y despolarizar finalmente todas las cavidades, tanto las aurículas como los ventrículos, y posteriormente tiene que guardar una correlación con lo que es la activación mecánica del corazón. Entonces, al existir esta despolarización del músculo miocárdico, consecuentemente va a haber un gatillo para lo que es la contracción del músculo cardíaco. La contracción del músculo cardíaco se va a dar por esta unidad de contracción cardíaca, ¿no? La sarcómera. La sarcómera, para hacerles recordar, recuerden que es la unidad eléctrica del corazón, electromecánica del corazón. Esta sarcómera tiene, a ver, dentro de las características, es que los discos intercalares, que vienen a ser los puntos Z, van a estar conformados por una molécula de miosina, que es la molécula o la proteína pesada, y va a estar formado por dos actinas, que son las proteínas delgadas, cada una con ciertas características. La actina, a su vez, tiene dos proteínas, que es la actinina, y tiene la proteína que es la catitina. Esta última proteína es la que le da un poco de elasticidad a esta sarcómera, mientras que la actinina es la encargada de la unión de la actina junto con la miosina. La miosina, en las cabezas de la miosina vamos a tener lo que es el ATP, la ATPasa, que es la que va a ser la enzima encargada de brindar la energía en el momento en que se produzca la relajación, porque recuerden que el gasto de energía no se produce durante la contracción, sino se produce durante la relajación. Eso es algo que tienen que recordar siempre, y es una pregunta de examen también. El gasto de energía nunca se produce en la contracción miocárdica, sino se produce en la etapa de relajación. La miosina tiene a su vez ciertas proteínas. Vamos a tener aquí tres proteínas que son principales, vamos a llamarlas así: la troponina T, la troponina I y la troponina C. La troponina T es aquella proteína que va a estar unida a lo que es la tropomiosina, y que va a ser la encargada de inhibir justamente esa interacción entre la miosina y la actina. Vamos a tener la troponina C, que es la encargada de unirse con los canales de calcio C, calcio, y la troponina I de inhibidor, que es el que también inhibe la unión de la miosina con la actina. Entonces, vamos a tener aquí también algunas bandas. Estas bandas se han clasificado básicamente por la visión que se le da en el microscopio. Vamos a tener la banda I, que va a estar conformado por dos proteínas que son la actina, que son proteínas delgadas. Vamos a tener la banda A, en el microscopio se va a ver como una zona densa, porque está conformada por las proteínas pesadas que vienen a ser la miosina, asociada con las proteínas que vienen a ser la actina, y posteriormente, bueno, obviamente tenemos aquí nuevamente la banda I, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se produce el potencial de acción y se inicia la despolarización miocárdica, vamos a tener el ingreso de calcio hacia el interior de la célula. Acá ya tenemos el sarcómero estirado. Vamos a tener el ingreso del calcio hacia el interior de la célula. Cuando el calcio ingresa hacia el interior de la célula, vamos a recordar un poquito en relación a ver primero cómo es la célula miocárdica. La célula, como cualquier célula, va a tener una membrana. A diferencia de otro tipo de células, es que esta membrana no es una membrana uniforme, sino es una membrana un tanto rugosa. Y en esta membrana vamos a tener lo que se llaman los túbulos T. Esos túbulos T, que tienen también el músculo esquelético, a diferencia del músculo esquelético, es que estos túbulos T van a ser unos túbulos un poco más anchos.
por los cuales van a ingresar los iones calcio hacia el interior de la célula. Y una característica importante de estos túbulos T es que están muy próximos a lo que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, al ingresar el calcio al interior de la célula, lo estimula y el retículo sarcoplásmico sigue liberando mayor cantidad de calcio en el interior de la célula. Estos niveles de calcio en el interior de la célula, ¿qué van a hacer? Van a desinhibir esta unión que se produce entre la miosina y la actina, uniéndose a la troponina C. La troponina C se une al calcio, desinhiben esta interacción entre la miosina y la actina, que son uniones como uniones de remo, llaman así, ¿no? Como vemos aquí en esta diapositiva, esas uniones en remo hacen que la miosina con la actina se vayan deslizando en la unión de una proteína con la otra, ¿no? Estas son las famosas uniones de remo, en las cuales ambas proteínas se deslizan. Una vez que ingresa el calcio hacia el interior de la célula, estimuló el retículo sarcoplásmico, siguió liberando mayor cantidad de calcio en el interior de la célula, se desinhibe esta unión de la miosina con la actina, activando la troponina C, y se produce por lo tanto la contracción miocárdica, ¿no? Este es un mecanismo también autorregulable, porque cuando se llega a un tope en los niveles de calcio en el interior de la célula, existe otros organelos en el interior de la célula que producen una fosforilación a nivel de uno de los organelos, que se llama fosfolambán, así se llama, y al fosforilarlo lo que producen es nuevamente un retorno del calcio hacia los retículos sarcoplásmicos, y por lo tanto ahí termina la contracción miocárdica y nuevamente se produce la unión entre la desunión entre la actina y la miosina. Entonces recuerden que la contractilidad miocárdica es dependiente completamente de los niveles de calcio. El calcio estimula más calcio, ese es otro punto que también tienen que siempre recordar. El calcio que ingresa a la célula estimula el retículo sarcoplásmico para una mayor liberación de calcio, y así puede unirse a la troponina C e inhibir a la tropomiosina y a la troponina I, y por lo tanto permitir la contractilidad miocárdica. Muy bien, entonces aquí hablamos acerca de las uniones que se producen como tipo de remo entre los filamentos de la actina y los filamentos de la miosina. Y en la fase de la relajación, en la cual el sarcómero está estirado, vamos a tener activación de la TPasa, en la cual se va a producir consumo de energía, mientras que en la etapa de la contractilidad no hay gasto de energía. Cuando se produce la unión completa de la miosina con la actina, aquí no existe gasto de energía, ¿correcto? Muy bien. Entonces, acerca de la unión actina-miosina, señale cuál es la correcta. El calcio se une ¿a qué troponina? C de calcio. La troponina I es inhibidora. ¿Y la troponina T a quién se une? A la tropomiosina, T de tropomiosina. C de calcio, I de inhibitoria y T de tropomiosina. Y la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico se realiza por difusión simple, en realidad no es un mecanismo activo, ¿no? Las bandas I están conformadas por las bandas A, que son las donde vamos a ver las pesadas, van a estar en la miosina junto con la actina, y las bandas I solamente es actina. En el microscopio son bandas delgadas, donde solamente va a figurar actina. Las bandas A, actina y miosina. Los discos intercalares que vienen a ser estos puntos Z, que determinan las sarcómeras, va a estar conformado por actina, por miosina y también por otra molécula de actina, ¿no? Las actinas son las que separan, o mejor dicho, las actinas parten de los discos intercalares, ¿no? Actinas parten de los discos intercalares. Muy bien. Se une a la troponina C. Perfecto. El consumo de ATP en cada contracción muscular cardíaca y periférica se emplea el golpe de remo de la contracción, el deslizamiento de las fibras de actina sobre la miosina, la separación de la miosina de la actina en la relajación, la entrada de calcio a través de los canales lentos del sarcolema, o la firme unión de la miosina con la actina produciendo rigor. ¿Cuál es aquí la respuesta? La C, ¿no? Separación, o sea, relajación. Muy bien, aquí es donde se produce el consumo del ATP. Perfecto. Muy bien.
Entonces ahora vamos a poder entender el ciclo cardíaco. A ver, vamos a pasar a lo que es el ciclo cardíaco. Aquí vamos a hacer una interacción de lo que es la parte eléctrica, la parte volumétrica, con la presión arterial, con la presión venosa, el electrocardiograma, los ruidos cardíacos, etc. ¿Ya? Entonces, el ciclo cardíaco, ¿cómo empieza? Para empezar, el corazón, bueno, es un órgano que nunca puede parar, pues, ¿no? Todo tiene que estar tan sincronizado, porque el hecho de que pare unos cuantos segundos nos puede provocar asistolia o paradas que inclusive muchas veces cuando el tejido de conducción falla, los pacientes requieren marcapaso, ¿no? Los tejidos ya no son tan automáticos, no pasan adecuadamente la corriente eléctrica, existen enfermedades como las enfermedades de conducción a nivel del nodo auriculoventricular o las enfermedades del nodo sinusal, que al verse alteradas, entonces van a requerir estos pacientes, obviamente, colocación de marcapaso, ¿no? Para marcapasearles. Bueno, el ciclo cardíaco, como todos sabemos, desde el colegio creo, se divide en dos fases, la diástole y la sístole. Entonces vamos a empezar. La diástole, a su vez, va a tener en realidad 4 fases, algunos describen 3 fases, pero en realidad son 4 fases importantes durante la diástole. ¿En qué momento se produce? Estamos hablando del el ventrículo, del ciclo cardíaco producido a nivel, en la diástole del ventrículo izquierdo, ¿no? Y el ventrículo derecho. Entonces, la diástole se va a producir con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Al aperturarse las válvulas auriculoventriculares, vamos a tener primero un llenado rápido a nivel del ventrículo izquierdo. Primero recordando a nivel de la aurícula, en este caso vamos a ver la aurícula derecha o la aurícula izquierda. En el caso de la aurícula derecha, ambas aurículas actúan como reservorios, ¿no? Constantemente la sangre está retornando a través de las venas cavas o a través de las venas pulmonares. Entonces las aurículas se comportan como reservorios. Entonces, en el inicio de la diástole, cuando se apertura la válvula auriculoventricular, va a pasar una sangre de manera rápida desde la aurícula hacia su ventrículo, y esta fase va a ser la fase de llenado rápido. Posteriormente, después de la fase de llenado rápido, se va a producir la diastasis, que viene a ser la fase de llenado lento. En la fase de llenado lento, casi un 70% es que se produce del llenado entre la aurícula y el ventrículo. Y posteriormente se va a producir lo que es la sístole auricular. La sístole auricular se va a producir por una contracción de la aurícula hacia el ventrículo, a su ventrículo respectivo. Es en esta fase en la cual se produce la sístole auricular, más o menos en promedio, el dote de sangre que da de la aurícula hacia el ventrículo es en un 15% aproximadamente. Entonces, cuando existen enfermedades en las cuales la contracción auricular está abolida, como por ejemplo la fibrilación auricular, donde no va a haber contracción auricular, o el flúter auricular, esta fase de la sístole auricular obviamente no se va a presentar, ¿no? No va a haber ese 15% de aporte de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Después de la sístole auricular, ¿qué va a pasar? Las válvulas sigmoideas se cierran. Entonces va a estar abierta la válvula auriculoventricular y va a cerrarse la válvula sigmoidea. Al cerrarse la válvula sigmoidea, va a incrementar la presión a nivel del ventrículo izquierdo, y al incrementar la presión del ventrículo izquierdo de manera retrógrada va a provocar un cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces se produce aquí el cierre de la válvula auriculoventricular, que va a ser el causal del primer ruido cardíaco. Y aquí vamos a estar en la fase que se llama telediastólica del ventrículo, ¿no? Entonces, para recalcar, para que pueda abrirse pueda aperturarse la válvula auriculoventricular, la aurícula tiene que superar en presiones hacia el ventrículo izquierdo. Al superar en presiones la aurícula hacia su ventrículo, apertura las válvulas auriculoventriculares, se produce un llenado rápido hacia el ventrículo, se produce un llenado lento en su ventrículo respectivo. Posteriormente le da un aporte adicional durante la sístole auricular, que le da un mayor volumen. Al aumentar la presión en ese ventrículo de manera retrógrada, va a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Entonces, en esta fase más o menos vamos a tener un volumen telediastólico de 120 milímetros en promedio. Posteriormente, cuando la válvula auriculoventricular ya se encuentra cerrada, vamos a iniciar ya con la fase de contracción isovolumétrica. O sea, ya iniciamos la sístole, la primera etapa.
Después de la contracción o durante la contracción isovolumétrica, las características es que tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas están cerradas, ¿no? Acá hemos visto que después de la diastasis se produce el cierre de las válvulas sigmoideas. Posteriormente a la sístole auricular se cierran las válvulas auriculoventriculares, y en esta fase en que ambas válvulas están cerradas, con todo el volumen diastólico del ventrículo, se va a iniciar la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica simplemente es una etapa mecánica en la cual las fibras miocárdicas van a empezar a contraerse, pero no va a haber eliminación de ningún tipo de volumen. Después de la contracción isovolumétrica vamos a tener la apertura de las válvulas sigmoideas. Al aperturarse las válvulas sigmoideas vamos a tener la fase de eyección. Después de la fase de eyección, aquí se supone que para que se aperture las válvulas sigmoideas vamos a tener que el ventrículo izquierdo superar en presiones a la aorta o a la arteria pulmonar. Al superar en presiones se aperturan las válvulas. Posteriormente incrementan las presiones a nivel de las arterias y estas hacen de que se produzca el cierre de las válvulas sigmoideas. Cuando se produce el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿qué vamos a tener? La etapa de la relajación isovolumétrica. En la etapa de la relajación isovolumétrica también vamos a tener ambas válvulas cerradas, tanto las auriculoventriculares como las sigmoideas cerradas, y va a ser un miocardio relajado, pero que todavía no vamos a estar en una fase de llenado de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Correcto? Entonces, en esta fase de eyección que se produjo, vamos a tener un volumen, el volumen telesistólico, que aproximadamente es entre 50 a 80 milímetros en promedio. Esta diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico se le conoce como fracción de eyección. Por eso es que si nosotros más o menos calculamos aquí el volumen telesistólico es un poco más, bueno, la fracción de eyección normal en promedio es de 55% hasta 75%. ¿Qué significa? Que en este ventrículo todo el volumen que se llenó, no todo el volumen es eyectado solamente un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Entre el 55 y 75%, que es lo que representa una fracción de eyección normal. O sea que siempre queda un volumen en las cavidades ventriculares que permanecen durante todo el ciclo cardíaco. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, recordemos que el cierre de las válvulas auriculoventriculares se va a producir el primer ruido cardíaco. Con el cierre de las válvulas sigmoideas se van a producir el segundo ruido cardíaco, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, a ver. Entonces, para recordar, las aurículas van a funcionar como cámaras de reservorio en las cuales van a llegar la sangre de la circulación sistémica, en este caso a través de las venas cavas, en el caso de la mitral de la circulación pulmonar a través de las venas pulmonares, y estas van a actuar como reservorio, ¿no? Cuando la aurícula izquierda o la derecha superan en presión a sus respectivos ventrículos, van a aperturar las válvulas auriculoventriculares y se va a producir el lleno rápido a nivel del ventrículo. Al llenarse el ventrículo, se empieza a llenar, obviamente conforme se va llenando de sangre, va a ir incrementando sus presiones. Al incrementar la presión en las paredes de los ventrículos, de manera retrógrada, empujando, va a producir el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Aquí se produce el primer ruido cardíaco. Posteriormente se llena el ventrículo izquierdo, pero todavía no llega a superar sus presiones de salida. En este caso, por ejemplo, a la arteria pulmonar, no supera todavía las presiones de la arteria pulmonar. Entonces se sigue todavía en su fase de relajación isovolumétrica, hasta que cuando supera la presión de la arteria, se va a producir la fase de eyección, ¿no? La fase de eyección que al inicio es rápida, luego se produce una fase de eyección igualmente lenta. Aquí que me olvidé de mencionar es que durante la diástole, después de que se produce el vaciado lento, la aurícula se contrae y manda un volumen adicional hacia el ventrículo. Entonces, ¿en qué momento de la fase del ciclo cardíaco o en qué etapa de la diástole es donde tenemos mayor volumen en el ventrículo? En la relajación, en el llenado rápido, en el llenado lento, en la relajación isovolumétrica, en la contracción auricular. ¿En qué momento? El volumen máximo que tenemos. Vamos a tener con la contracción auricular que aporta hacia el ventrículo, ahí se produce el volumen máximo que puede tener el ventrículo, ¿no? Con el aporte de la contracción auricular, ¿no? Ese es el volumen máximo que puede tener una cavidad ventricular.
¿no? Y para reiterar, en relación a lo que es la fracción de eyección, siempre va a quedar un volumen, ¿no? Un volumen en las cavidades que va a representar más o menos entre un 35% del volumen total que ingresa hacia las cavidades ventriculares, ¿no? Por eso es que la fracción de eyección es un porcentaje del total de volumen, 55 a 75%, el promedio es 60% del volumen total. Entonces hablamos de falla cardíaca con compromiso de función sistólica cuando esos volúmenes de fracción de eyección están por debajo del 55%, ¿no? El ventrículo no puede expulsar todo el porcentaje adecuado de volumen que ingresa a su cavidad. Muy bien. Entonces, la fase de relajación isovolumétrica ¿con qué coincide? Con el segmento ST del electrocardiograma, el volumen residual aumenta lentamente, su comienzo está marcado por el segundo tono, su comienzo está marcado por el punto cero en el ápex del ápex cardiograma, o el ventrículo está en comunicación con las aurículas. Vamos a ver primero esta gráfica para que también ustedes puedan juntar todos los conceptos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener varias curvas. Esta gráfica, por favor, la tienen que memorizar y tenerla así bien clara en su mente para que, porque de acá salen muchas preguntas de estas gráficas. ¿Ya listo? Entonces vamos a tener aquí una curva que es la curva de la aorta, de la presión de la aorta. Vamos a tener esta curva que es la curva de la presión del ventrículo izquierdo. Vamos a tener esta curva que es de la presión auricular, los ruidos cardíacos con sus diferentes componentes desdoblados, la curva de la presión venosa central, lo que es el complejo, la gráfica del electrocardiograma. Entonces, aquí en las gráficas que vemos, vamos a ver primero aquí que se produce la contracción auricular, que está representada por la onda A de la gráfica venosa. En esta contracción auricular tenemos de que después de la contracción auricular, ¿qué se produce? El cierre de la válvula mitral. Se contrae la aurícula. Después de contraerse la aurícula, ya se terminó el llenado a nivel del ventrículo izquierdo, o sea, ya se terminó la diástole, se cierra, por lo tanto, la válvula mitral. Al cerrarse la válvula mitral, vamos a ver que las presiones van a empezar a incrementarse a nivel del ventrículo izquierdo, tratando de producirse, ¿qué? La eyección de ese volumen hacia la aorta, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver solamente cavidades izquierdas, para no confundirnos. Entonces se va a producir la fase de eyección, va a querer superar en presiones a la aorta para que se pueda producir la fase de eyección. Entonces estamos aquí, que la válvula mitral está cerrada, obviamente la válvula aórtica también está cerrada, estamos en la fase de contracción ventricular isovolumétrica, ambas válvulas están cerradas y lo que está haciendo el ventrículo izquierdo es incrementar la presión para poder superar a la arteria respectiva, en este caso a la aorta. Muy bien, entonces incrementa la presión del ventrículo izquierdo, supera las gradientes de la aorta y se produce por lo tanto la apertura de la válvula aórtica. Aquí se va a producir la fase de eyección rápida, que va a ser representada por esta onda C, luego se va a producir una fase de eyección un poco más lenta, o sea, se reduce la eyección, fase de eyección lenta, y posteriormente, cuando se cierra la válvula aórtica, se va a producir un periodo de relajación isovolumétrica. Se cierra la válvula aórtica y por lo tanto aquí va a haber ya una caída de la presión del ventrículo izquierdo, ¿no? Se cierra la válvula aórtica, acá sigue cerrada la válvula mitral, ¿no? Durante todo este periodo sigue cerrada la válvula mitral, el ventrículo botó todo el volumen sanguíneo, superando las presiones de la aorta. Pasa el periodo de eyección lenta, se cierra la válvula aórtica, la mitral sigue estando cerrada, ambas están cerradas y se va a producir la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Entonces empiezan a descender las presiones, aquí lo único que las fibras están haciendo es empezar a distenderse, por lo tanto va bajando la presión.
Al bajar la presión y al incrementar la presión de la aurícula izquierda en este caso, y superar la presión del ventrículo izquierdo, se va a producir la apertura de la válvula mitral. Con la apertura de la válvula mitral se va a producir nuevamente la fase de llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Una fase de llenado rápido con una fase de llenado lento hasta que se produce la contracción auricular, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien entonces. Ahora, ¿en qué momento se producen los ruidos cardíacos? Estamos aquí en la contracción isovolumétrica, esta es la relajación isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica, cuando se produce el cierre de la válvula mitral, al inicio de la contracción isovolumétrica se produce el primer ruido cardíaco, ¿no? Que es cierre de la válvula, de las válvulas simoideas, mitral y tricúspide. Se produce el primer ruido cardíaco antes del inicio de la contracción isovolumétrica. Posteriormente, cuando se produce el cierre de la válvula aórtica, se produce justo antes de la relajación isovolumétrica. En esta fase estamos con el cierre de la válvula aórtica, se produce el segundo ruido cardíaco, que es coincidente con el inicio de la relajación isovolumétrica. Aquí un punto importante señalar de estos ruidos cardíacos es que primero siempre se van a cerrar las válvulas izquierdas, posteriormente se cierran las válvulas derechas. Entonces, en el primer ruido cardíaco, primero se cierra la mitral, luego la tricúspide. En el caso del cierre de las sigmoideas, primero se cierra la aórtica y luego se cierra la pulmonar. Esa es la única diferencia. Entonces, en las diferentes patologías, vamos a tener, haciendo un paréntesis, desdoblamiento de los ruidos cardíacos, inversión del desdoblamiento de los ruidos cardíacos, porque se puede cerrar primero la tricúspide, luego se puede cerrar la mitral, por incremento de presiones o de volumen en las cavidades derechas que hacen que se cierren primero las cavidades derechas, por ejemplo. Muy bien. Y vamos a encontrar aquí otros dos ruidos cardíacos. El tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco, que no son ruidos cardíacos normales. El tercer ruido cardíaco se produce por un incremento de volumen que choca con las paredes ventriculares, que se produce por turbulencia. Eso es lo que representa el tercer ruido cardíaco, o el llamado ruido cardíaco de galope, ¿no? El que se presenta frecuentemente en la falla cardíaca. Y el cuarto ruido, ¿en qué fase está? En la contracción auricular. Entonces el cuarto ruido se produce por la contracción auricular. Entonces el cuarto ruido cardíaco jamás va a estar presente en una fibrilación auricular, en un flúter auricular, donde no haya onda P, donde no haya contracción auricular, no puede existir un cuarto ruido, porque el cuarto ruido es dependiente de contracción auricular, ¿ya? Entonces, entre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco, ¿qué está? La sístole ventricular, y entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco está la diástole ventricular. Otra pregunta que hacen frecuentemente también es, ¿el tercer ruido cardíaco en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra? Hemos dicho que se produce por el llenado, ¿no? Por la turbulencia que ejerce en el llenado del ventrículo izquierdo, por N causas, ¿no? Pero se produce en el llenado. Si es llenado, se va a producir en la fase de la diástole del ventrículo, en este caso izquierdo, ¿no? Y el cuarto ruido se produce por contracción auricular. En una fibrilación y flúter van a estar presentes. Muy bien. Ahora vamos a analizar aquí lo que es la curva venosa, la onda A, que va a estar representada por la contracción auricular. Aquí vamos a tener las ondas, que son los picos, y vamos a tener los valles, ¿no? Los picos, que va a ser la onda A, la onda C y la onda B, y vamos a tener los valles, que van a ser la onda X y la onda Y. Onda A, contracción auricular, la onda C, por la contracción del ventrículo izquierdo, por el flujo que se produce por la contracción del ventrículo izquierdo. El valle de la X también se produce por la contracción del ventrículo izquierdo. La onda B, que va a ser producida por el cierre de la válvula, por la apertura de la válvula aurículo-ventricular, en este caso la mitral, y por el llenado que se produce de la aurícula hacia el ventrículo, y la fase o el valle Y, que se produce durante la diástole del ventrículo izquierdo. La correlación con el electrocardiograma es que el complejo QRS, que es el que expresa la despolarización del ventrículo izquierdo, se va a producir justo en la contracción isovolumétrica, ¿no?
Miren aquí, la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. El complejo QRS es en toda la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. La onda T, que se produce por la repolarización del ventrículo izquierdo, vamos a encontrar lo que coincide justamente con la fase de eyección del ventrículo izquierdo, donde ya eléctricamente el miocardio ya está iniciando lo que es la fase de la repolarización. Y la onda P, que va a preceder a lo que es la contracción auricular. El PR, que se extiende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, va a ser la transmisión simplemente eléctrica desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Muy bien, aquí a ver alguna pregunta o duda que tengan, chicos. Si tienen alguna pregunta, en lo posterior cuando revisemos patologías, ahí hacen todas las preguntas que quieran, porque ahí tenemos que entender bien para poder entender la patología. ¿Ya? Ahora que revise. Entonces, volviendo a reiterar la contracción auricular, después de la contracción auricular, vamos a tener el llenado, la contracción isovolumétrica, la expulsión rápida del ventrículo izquierdo, la expulsión lenta del ventrículo izquierdo, incrementa presiones, se produce el cierre de la válvula aórtica, la válvula mitral sigue estando cerrada, relajación isovolumétrica, el ventrículo izquierdo empieza a superar en presiones a la aurícula y se produce por lo tanto el cierre de la válvula, se va a producir la apertura de la válvula mitral con la eyección o el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, durante la diástole, a ver, ¿qué ruido se produce en la diástole? Al inicio de la relajación isovolumétrica, ¿qué ruido es? ¿Primero o segundo? Díganlo fuerte aunque se equivoquen. Segundo, ¿no? Lo que precede la contracción isovolumétrica es primer ruido cardíaco. Esta gráfica tienen que tenerlo aquí en la cabeza. Entonces, el segundo ruido cardíaco va a preceder a la contracción isovolumétrica. ¿Qué otro ruido se presenta en la diástole? Antes de que miren las alternativas. Cuarto ruido, se produce así, pero con la contracción de la aurícula, ¿no? Tercer ruido se produce en la diástole, ¿no? Porque recuerden que se produce por el llenado turbulento del ventrículo izquierdo. Entonces, durante la diástole, el flujo sanguíneo hacia los ventrículos produce el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo hacia los ventrículos, o sea, el flujo sanguíneo que golpea hacia las paredes de los ventrículos. ¿Quién es? El tercer ruido cardíaco. El segundo tono cardíaco es contracción, relajación isovolumétrica, pero al inicio de la relajación isovolumétrica es el que precede a la relajación isovolumétrica, ¿no? El segundo tono cardíaco. Y el primer tono, el que precede a la contracción isovolumétrica. Clic de eyección, eso se produce en la sístole, ¿no? Todo lo que sea clic es sístole. Y el cuarto tono cardíaco, contracción auricular, no presente ni en la fibrilación ni en el flúter auricular. Esos son tipos.